un estudio que hemos realizado con problemas de patrones geométricos para diferenciar estudiantes con alta capacidad matemática. Como sabemos, uno de los principales cambios cuando pasamos a la educación secundaria es la introducción del álgebra. Y esto normalmente genera bastantes dificultades a los estudiantes. Desde la investigación en didáctica de la matemática han habido bastantes investigaciones respecto a la transición del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico, que normalmente se conoce como preálgebra. Y se tratan contenidos previos a la introducción del álgebra para intentar minimizar esas dificultades. Principalmente, los aspectos claves de esta transición son el cambio de significado de los símbolos de las operaciones matemáticas y el desarrollo del razonamiento abstracto, sobre todo para poder generalizar y establecer relaciones funcionales. Uno de los contextos que forma parte de preálgebra es la resolución de problemas de patrones geométricos, que más adelante explicaré en qué consisten. Y por otra parte, tenemos que los estudiantes con alta capacidad matemática, en uno de los campos donde más destacan es en la resolución de problemas. ¿Vale? Ahí se puede ver claramente que tienen una capacidad superior a la media. Entonces, esto engancha también con los problemas de patrones geométricos, que al final son problemas que deben resolver. Por otra parte, las TIC nos pueden ayudar a que estos estudiantes puedan trabajar de forma individual y trabajen con su propio ritmo. Y para ello hemos desarrollado una aplicación para tabletas Android que se llama Geopattern, que nos permite resolver los problemas de patrones geométricos a partir de las TIC. El objetivo específico de este estudio que estamos presentando es analizar cómo razonan y resuelven problemas de patrones geométricos tanto estudiantes medios como estudiantes superdotados para poder obtener las características diferenciadoras de la alta capacidad matemática. En educación primaria estamos hablando. Un problema de patrón geométrico lo que hace es que presenta de forma gráfica una sucesión creciente de números naturales. ¿Vale? Aquí podéis ver las tres primeras posiciones, los primeros términos con su representación gráfica y la posición en la que ocupa. Y se formulan distintas preguntas. Las más habituales son preguntas directas, donde se le indica al estudiante la posición y debe indicar el valor, la cantidad de bolitas sería en este caso. Y podemos tener distintas preguntas directas. ¿Vale? Tenemos el término inmediato, que por ejemplo sería preguntar por la posición 5, el término próximo, donde preguntaríamos por una posición 12, el término lejano, preguntando por una posición 50. Una regla general, es decir, que los estudiantes generalicen, expresen de qué forma podrían encontrar a partir de cualquier posición su valor en cualquier término y expresar esa generalización de forma algebraica. Por otra parte, tenemos las preguntas inversas, donde lo que hacemos es presentarle al estudiante el valor y que de un término concreto y que ese estudiante tenga que proporcionarnos la posición que ocuparía. Este es el problema que hemos empleado para el estudio, donde vamos a hacer una comida familiar y no sabemos exactamente cuántos familiares van a venir. Por tanto, necesitamos conocer, en función de las mesas que vamos a colocar, cuántos invitados cabrán o en función de los invitados que tengamos, cuántas mesas deberíamos poner. Este problema, como forma parte de una investigación más grande, no sigue la misma estructura que hemos visto antes, porque los estudiantes ya habían trabajado con problemas de patrones geométricos. Entonces, varía un poco. Empezamos con una pregunta de un término lejano, como serían 53 mesas, la expresión de esa generalización mediante una fórmula que llamamos una expresión matemática, algebraica, la simplificación, si es posible, de esa expresión algebraica, la utilización de esa expresión algebraica con un término próximo, que serían 12 mesas, para aplicarla. Y por último, una pregunta de inversión, donde les damos que tienen 83 invitados y deberían darnos cuántas mesas van a necesitar para colocar esos 83 invitados. Esta es la aplicación que hemos utilizado para que los estudiantes trabajaran con ese problema y otros varios que les pusimos. ¿Vale? Como podéis ver, la aplicación Geopattern que hemos desarrollado nos permite mostrar el patrón aquí a los estudiantes. Cada pregunta, cada apartado del problema aparece en una pantalla diferente por las que se pueden ellos desplazar tranquilamente y les proporciona un apartado donde pueden dar el resultado numérico y comprobar si es correcto o erróneo. En este caso sería correcto porque está de color verde. Tenemos un espacio donde los estudiantes pueden explicar y expresar cómo han resuelto ese problema. Tenemos también la calculadora,
que les permite hacer los cálculos y evita a nosotros los errores de cálculo. Y por último, aquí podemos ver las unidades básicas del patrón para que ellos mismos en la zona esta de aquí puedan representar, si es necesario, la posición que les están pidiendo o las cantidades de invitados para poder resolver. Lo interesante de esta aplicación es que guarda todos los datos de la traza digital del estudiante, es decir, todos los pasos que va realizando el estudiante, las operaciones, lo que escribe, las veces que comprueba, si es correcto, si no, lo guarda y después se transforma en un Excel para que el profesor o el investigador pueda tener todos los datos y ver cómo ha evolucionado ese estudiante. En concreto, nuestra investigación forma parte de un estudio cualitativo con investigación de diseño, en la que para este estudio participaron una clase de superdotados que participaban en talleres escolar, donde tuvieron una sesión de 45 minutos donde se incluía este problema. Eran un total de 8 estudiantes, 1 de quinto y 7 de sexto. Y por otra parte tenemos una clase ordinaria de sexto de primaria, donde participaban 16 estudiantes y que forma parte de un estudio longitudinal, que empezó en cuarto y tuvieron 3 sesiones por curso de 45 minutos hasta sexto. Este problema que nosotros vamos a ver lo realizaron en la última sesión de sexto. Por tanto, esos estudiantes ya llevaban un aprendizaje previo, donde habían aprendido a realizar generalizaciones y expresarlas verbalmente, posteriormente algebraicamente, combinando números de operaciones con palabras y luego con letras, y por último expresarlas algebraicamente siendo capaces de simplificarlas. A partir de la respuesta de los estudiantes, nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar las estrategias que han utilizado. Y aunque existen más estrategias de las que voy a presentar, aquí hemos seleccionado por el tiempo simplemente aquellas que han aparecido en este problema. Por una parte, tenemos las estrategias de análisis de la información que nos proporciona el patrón. Los estudiantes pueden realizar un análisis numérico en el que no se fijan en la información gráfica que les proporcionamos y simplemente ven el total. ¿Vale? Si estamos en la posición de una mesa, habrían 5 invitados, 8 o 11. En cambio, cuando hacen un análisis visual, lo que hacen es descomponer el patrón en partes para poder obtener el resultado. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo donde se ven que hay 3 personas por mesa. Luego tenemos estrategias de cálculos directos. Por una parte tenemos el ensayo-error. Como la aplicación nos permite comprobar si el resultado es correcto o erróneo, vamos probando números hasta que obtenemos resolución correcta. Luego tendríamos la estrategia funcional, donde se obtiene una relación entre la cantidad del valor y la posición de ese término. Y un subtipo de la funcional se trataría cuando esa expresión funcional la obtenemos a partir de una descomposición, es decir, de forma gráfica. Por ejemplo, sabemos que se sientan 3 personas en cada mesa y sabemos que tenemos 3 mesas. Además, hay 2 personas sentadas en las esquinas. Entonces, para este dibujo que me han proporcionado, tendría que tengo 3 mesas por 3 personas sentadas en cada mesa más las 2 personas de las esquinas. Y lo trasladaría a la cuestión que me están preguntando, en este caso con 12 mesas. Otro ejemplo de descomposición sería cuando sé que hay 3 personas por mesa, tengo 3 mesas, pero en este caso, en cambio de ver las 2 personas de las esquinas, cojo las mesas enteras de las esquinas, de forma que hay 8 personas sentadas. Eso se trasladaría a que tengo 3 mesas menos las 2 mesas de las esquinas, con lo cual me queda una mesa, por 3 personas sentadas en cada mesa, más las 8 personas que había quitado previamente al quitar las mesas. Y obtendríamos los mismos resultados. En cuanto a estrategias de generalización, el cómo expresan esa generalización que ellos han obtenido, tenemos, todas las que voy a presentar son ya algebraicas, entonces tendríamos una factual, donde los estudiantes necesitan hacerlo de forma concreta, con números, y nos ponen un ejemplo, pero nos serviría para calcular cualquier posición. Después tenemos la contextual, donde los estudiantes lo expresan verbalmente y haciendo referencia al contexto. Por ejemplo, aquí nombran las mesas y nombran las esquinas. Y por último tendríamos la simbólica, donde los estudiantes lo expresan de forma algebraica y en este caso, por ejemplo, han utilizado M para hacer referencia a las mesas. En cuanto a los cálculos inversos, tendríamos la estrategia de ensayo-error, donde, como he dicho, van probando hasta obtener la solución correcta, y la inversión, donde si previamente habíamos realizado un cálculo directo donde multiplicábamos por 3 y sumábamos 2, ahora invertimos tanto las operaciones como lo restamos 2 y dividimos entre 3. Y para identificar la alta capacidad matemática existen en la investigación varias
características y las más relevantes para nuestro contexto son la identificación de patrones y relaciones entre diferentes elementos y la generalización. Y, por último, la inversión de procesos de razonamiento matemático. Entonces, estos han sido los resultados del análisis que hemos realizado y aquí podemos ver el total, que si os fijáis va variando porque había estudiantes que se dejaban preguntas en blanco debido a la dificultad o a la falta de tiempo. Y lo interesante de ver aquí es que, por ejemplo, si bien las estrategias, que serían estas de aquí, utilizan las mismas en los dos grupos, el longitudinal utiliza más variedad de estrategias, pero sin embargo, si os fijáis en las generalizaciones, los estudiantes superdotados utilizan aquellas que son más eficaces o más eficientes en ese momento. Si os fijáis, los estudiantes superdotados desde un primer momento utilizan generalización simbólica y luego en las posteriores preguntas utilizan aquella que es más idónea en ese momento. Si les preguntan por una expresión algebraica, utilizan la simbólica y si les preguntan por un resultado numérico, utilizan la factual. En cambio, los estudiantes del longitudinal utilizaron diferentes estrategias. Algunas de ellas no las hemos podido clasificar porque eran cosas así un poco extrañas y otras son inferiores a aquella que se les está pidiendo. Lo mismo pasa con inversión. En la pregunta de inversión, los estudiantes superdotados utilizaron todos la estrategia de inversión, que era la más efectiva en ese momento, y además todas sus respuestas fueron correctas. En cambio, los estudiantes de longitudinal utilizaron una variedad de diferentes estrategias. Algunas eran ensayo-error, otras eran no clasificables, y no todos los estudiantes resolvieron correctamente el problema. Aquí hay que tener en cuenta que los estudiantes de longitudinal habían tenido una enseñanza previa durante 3 cursos, que los superdotados no. Y si nos vamos a esta tableta de aquí, son el número de intentos para encontrar la solución a los problemas. Y si os fijáis, tanto el rango de intentos como la media de intentos de los superdotados es inferior al longitudinal. Sobre todo se puede ver en la parte de inversión, donde la media es el doble en el longitudinal. De todo esto, las conclusiones que nosotros traemos es que los estudiantes con alta capacidad en matemática suelen proporcionar respuestas más eficientes y eficaces y necesitan menos intentos para llegar a la respuesta correcta. Además, a partir del análisis hemos visto que los estudiantes superdotados han mostrado algunas de las características específicas de los estudiantes con alta capacidad matemática, como podría ser generalizar, desarrollar estrategias eficientes, invertir los procesos mentales y la rapidez de aprendizaje. Muchas gracias.